Buenas tardes. El Buenas tardes. señor aquí presente nos Gracias. va. No, no, no. Sigue el señor, no la A señorita. ver. No, nos va a ilustrar un poco, nos va a compartir su conocimiento en estos temas que, bueno, son los Tipo que. nivel Armando Hoyos. Yo creo que más arriba. Ahora Sí, resulta. más. Sí. No, no, Dios de mi vida. Pues, ¿quién es el señor? ¿Nos puedes decir? Bueno, lo conocemos como el maestro Lav. Ajá. Maestro Lav nos interesó traerlo el día de hoy por una investigación que él hizo hace tiempo sobre la comunidad. Perdón, gracias. Probando. El profesor Néstor Olav nos interesó traerlo por unas investigaciones que él hizo hace tiempo sobre la comunidad, específicamente con personas transgénero, transexuales, cómo no sé muy bien quiénes eran las personas que estaban. No vamos a decir de dónde, en qué calle trabajan. Sí. Ahorita estamos en el trabajo. Sí. Pero quisimos traer a la gente de ahí. Era de 1500 para arriba la hora, entonces no pudimos. Sale caro. Sí, tiene que ver con el barato. Sí. Son los cuatro. Y ya con mi idea. Pero sí, queremos tocar el tema el día de hoy con el maestro Lav, el tema de la vida sexual entre los homosexuales. Una de las cosas que normalmente, incluso dentro de la misma comunidad, hay este estereotipo de que los homosexuales son muy promiscuos. Yo incluso... Eres promiscuo. Sí. Se De sabe. eso no estaba- la investigación no decía eso. Perdón, me fui. ¿Y luego? Pero tenemos este mal concepto, utilizamos esa palabra mal, no, tal vez para ser honestos, ¿verdad? O imparciales, no vamos a decir que no hay personas promiscuas, hay personas promiscuas dentro de los heterosexuales, dentro de las lesbianas, dentro de los homosexuales, ¿verdad? Pero No es exclusivo. Ajá, exactamente, ¿no? Hay gente buena y mala dentro de la comunidad heterosexual como la homosexual, ¿verdad? Pero particularmente de los homosexuales se dice que son personas muy promiscuas. Y fue algo que yo he mencionado antes, una pregunta que yo mismo le hice al profesor Olaf cuando nos comentó sobre su investigación, y fue, me puso en mi lugar, me educó, me dijo, ahora mírame ahora, no, tú te callas. Y cambió mucho la perspectiva que yo tenía sobre la comunidad a la que yo pertenezco y también sobre mí mismo en ese momento, ¿verdad? Porque yo también decía, incluso cuando me preguntaban, yo era culpable de decir o responsable de promover ese mismo estereotipo de que no, pues sí, somos muy promiscuos, ¿verdad? ¿Y cuál es esa pregunta? Pues se la vuelvo a hacer al maestro Lav. Maestro, ¿los homosexuales son personas promiscuas? Preguntita ahí. Bueno, pues, esa pregunta, primero que nada, yo creo que decir promiscuidad suena muy eclesiástico, ¿no? Incluso, ¿no? Es como toda esa. De hecho, tenemos a la madre esa superiora. onda, sí. Tiene que ver decente. Sí, tiene que haber alguien decente con nosotros. Entonces, ya viéndolo desde este punto, bueno, la sexualidad tiene que ver con varios factores, ¿no? Tiene que ver con un factor ambiental. Entonces, en el factor ambiental es en la comunidad donde te desenvuelves. Ajá. Por ejemplo, la comunidad LGBT. Se nota que es una comunidad que busca bastante liberación. Entonces, cuando tú vas a los carnavales, cuando tú vas a los lugares donde se pueden expresar libremente, notas que existe una liberación general ¿no? Entonces, pero esto no solamente lo vemos entre personas LGBT y no LGBT, o sea, lo vemos en personas, por ejemplo, en cualquiera. Si nosotros nos vamos a Río de Janeiro o nosotros nos vamos a Oslo, Noruega, o sea, tenemos nosotros diferencias muy marcadas entre cómo se vive la sexualidad en un lugar y cómo se vive la sexualidad en otro. Sí, mi natal Oslo. Sí, allá en Confirmo. Entonces, ¿y esto cómo lo sabemos? Pues simplemente por el lugar en donde estamos. Las personas tienden a ser, pues, digamos, lo más frías, y eso tiene que ver con el clima, el ambiente, la comunidad, las reglas sociales, entre otras cosas. Entonces,
Desde esta perspectiva nosotros podemos observar que efectivamente son más liberados sexualmente, si nosotros lo llamamos de esta manera, ¿no? Me imagino que ha de haber algún lugar en Oslo, Noruega, ¿no? Donde se puede dar una sexualidad abierta y profunda y Sí, donde... sí. Pues me puedo imaginar, ¿no? Entonces, dependiendo de las zonas en donde estemos y de el ambiente en el cual nosotros estamos, es más liberador, ¿no? Aquí no sé, pero allá en Oslo, creo que en el planetario de allá de Oslo y en el Paseo Méndez de allá de Oslo se da mucha libertad. Ah, sí, claro. De hecho, y eso también es algo muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones a veces que tienen que ver directamente con la sexualidad como viviéndose se dan en puntos muy concretos de las ciudades. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Ciudad de México, por ejemplo, pues nosotros podemos ver en la Merced, ¿no? O sea, históricamente la Merced era un mercado de esclavos, cuando en aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día, pues es un mercado gigante donde hay pues un montonal de prostitución, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, sino también pues trata. Entonces hay un montonal de cosas donde pues ahí se vive esta situación. Tlalpan, por ejemplo, con la transexualidad, la zona rosa de la Ciudad de México. Entonces hay zonas donde está muy, muy marcado que eso existe y son las condiciones ambientales de los lugares. Era a lo que iba. Y después tenemos nosotros las cuestiones biológicas. Entonces, dentro de las cuestiones biológicas, nosotros tenemos que hay personas, y esa es una diferencia muy simple, ya lo habíamos hablado, hace rato incluso me lo platicaste y me lo recordaste, que efectivamente es así, ¿no? Los hombres tenemos algo llamado testosterona, ¿no? Que es una hormonita que nos hace a nosotros ser hombres y a los animales machos los hace ser animales machos, ¿no? Entonces la testosterona es esa cosa que hace que un toro esté mamadísimo. La testosterona es esa cosa que hace que dos borregos se den de topes. Es esa cosa que hace que un león se pelee con otro, ¿no? Entonces, testosterona, perdón que lo interrumpa, Ajá. influye en cuanto a construcción física, pero también en comportamiento. Exactamente, sí. De hecho, una de las cuestiones principales de la testosterona, pues tiene que ver cómo es el comportamiento de la persona que es la portadora de la hormona. Las mujeres también tienen testosterona, pero las mujeres... sí, las mujeres tienen testosterona, pero tienen como entre 700 y 1000 veces menos que un hombre. Ajá. Entonces, ya desde ahí nosotros vemos más o menos cómo es el comportamiento. O sea, el comportamiento de una persona, incluso te lo dicen los fisiculturistas, ¿no? Que se inyectan testosterona. Ellos indican que se ponen bien enojones, que tienen ¿cómo se llama? Un cambio físico importante, que su musculatura se ve bastante afectada, que el rendimiento se ve bastante pronunciado a favor y que incluso pues se la viven pues prácticamente excitados todo el tiempo sexualmente, ¿no? En los gimnasios los mamados, ¿no? Los mamados de los gimnasios. Entonces se nota esta situación que tiene que ver directamente con eso. Entonces los hombres tendemos a ser más sexuales que las mujeres. Hay chistes, ¿no? Hay una chiste, por ejemplo, Franco Escamilla. Hoy en día ya está infunado Franco Escamilla, pero en aquel tiempo era algo muy bueno. Pues él decía de que mujeres, sea cual sea tu edad, ¿no? Piensa en tu fantasía más cochina, ¿no? Sexualmente. Dice, bueno, un niño de 12 años te gana por 100. Y es la verdad. Entonces nosotros los hombres tendemos a tener un comportamiento sexual más marcado que las mujeres. Tiene que ver directamente con eso. Claro, hay mujeres que son la excepción de la norma, ¿no? No todo lo que estamos hablando es como así es y se acabó. Luego tenemos que en las mujeres también pueden generar más testosterona de lo normal. Entonces esto se da por una situación llamada normalmente antes síndrome de ovario poliquístico. El nombre ya cambió, la verdad no me acuerdo el nombre nuevo, es un nombre más largo, ¿no? Que tiene que ver con un síndrome metabólico, endocrino, no sé qué. Y es por la situación que tiene que ver con que las chicas, sobre todo hoy en día se da mucho, ¿no? Tienden a ser gorditas y el ser gorditas tiende sus ovarios, gracias a
una situación muy metabólica, ¿no? Que tiene que ver con resistencia a la insulina, generar quistes en los ovarios, o a veces no los generan, pero generan el comportamiento del ovario pues medio raro, y esto hace que ellas generen testosterona. Entonces se ha visto que hay mujeres que tienen 10 veces más testosterona que una mujer normal. Entonces ahí uno de los síntomas normales del síndrome es que las mujeres tengan alopecia androgenética. Entonces las mujeres han notado, no sé si ustedes han visto, que cuando una mujer tiene alopecia, normalmente se le cae el cabellito de los lados. Bueno, y esto tiene que ver con que cuando eran niñas, pues las peinaban así, ¿no? Y les arrancaban el pelo. Normalmente es por fricción la alopecia que ellas tienen, pero los hombres es con entradas, o se nos hace cada vez más frente, o aquí como si fuéramos monjes, ¿no? Entonces las mujeres tienden a empezar a perder el pelo por eso, les sale un poquito de pelo en el pecho, hirsutismo, ¿no? O un poquito de pelito por aquí, parece como si tuvieran barba. Y tienden a ser, o sea, las chicas que tienen estas condiciones tienden a ser más explosivas, enojonas, problemáticas, dramáticas, entre otras, que las mujeres que no tienen esta condición. Ajá. De hecho, se confunde mucho con el trastorno límite de la personalidad en las mujeres, ¿no? Entonces, a veces no es que tenga que ser límite, corazón, es que hay un desbalance hormonal, ¿no? Entonces, esto genera que sean muy violentas y que dentro de la misma violencia que ellas tienen y que estén bien enojadas todo el tiempo, pues también sean exageradamente sexuales. Entonces, se dan las conductas de riesgo, entre comillas, que tiene que ver con pues, el sexo sin protección, ¿no? Entonces, las conductas de riesgo tienden a darse mucho en personas que tienen un desbalance hormonal, como de que estamos hablando. Y por ejemplo, pues obviamente en hombres, ¿no? O sea, es más común que un hombre que yo diga, ¿sabes qué? No hay un condón cerca, pues no hay falla aquí mero, ¿no? Incluso nosotros lo observamos mucho. Yo siempre me quedo pensando, y siempre a mis alumnillos, sobre todo los de primero o así, les digo, cuando ustedes están chavitos, se nota mucho que el prefrontal, ¿no? Aquí les hace falta la toma de decisiones y la capacidad de poder no hacer la conducta, ¿no? Como por ejemplo, de resistirse, como por ejemplo, hace rato hablábamos del planetario, ¿no? Y del fajeo Méndez. Se da bastante que en esos lugares pues sean chavitos los que pues están fajando, ¿no? Y que un faje te lleve otra cosa y luego te lleve otra cosa, y luego cuántas veces no han sido grabados chavitos en alguna zona donde pues ahí están teniendo sus cositas en el río, cosas. Para los que no sabemos, pide micrófono. Para los que no sabemos, chavitos es, ¿qué es faje? No, dice chavitos en faje refiriéndose a chavitos, adolescentes normalmente. Hombre y mujer o hombre con hombre. Hombre y mujer, hombre con hombre. Estamos hablando ya en general, o sea, sexualidad en general. Sí. Es más común que los adolescentes, por ejemplo, tengan sexo en la calle o tengan sexo en súper clásica. A todo mundo me imagino que nos pasó. Estás en la cochera de la casa de los papás de tu novio, novia o novie, y eres adolescente, y en la cochera, mientras ellos están en la sala, pasaron tantas cosas. Ay, qué fuerte. Me imagino que también los papás alguna vez en la cochera. Sí, claro que sí, y eso tiene que ver con que los adolescentes tienden a no modular muy bien sus conductas. Okay. Y volviendo, haciendo un ¿qué? Volviendo atrás, ¿cómo identificamos o cómo se nota esto en las personas LGBT? ¿Hay algo más explícito o algo disminuye? ¿Cómo? Tienden a ser mucho más... no sé si hay un estudio tal cual que ya lo había planteado en algún momento de la vida, y a lo mejor ya me van a funar, ¿no? Después de esto. No es cierto. Ha notado que las personas, sobre todo hombres de la comunidad LGBT, son exageradamente extrovertidos y tienden a decir cada chingadera, son súper divertidos. O sea, en promedio, o sea, sí. Es que es neta, ¿cuántas palabras utilizamos? Incluso yo que soy hetero, ¿cuántas palabras utilizo o términos utilizo que fueron inventadas o sacadas en algún momento? Wendy por la licenciada. Exactamente. Ajá. Entonces, ese tipo de personalidad,
como tan abierta y tan espontánea y de esta manera Creativa. y tan creativa, bastante, pues mírenlos aquí en un podcast, tiene bastante que ver directamente con la sexualidad también, ¿no? O sea, nosotros vemos una persona toda pulcra y limpia y solemne. En el sexo es pulcra, limpia y solemne. Yo pensaba que era al revés. Yo siempre decía, los calladitos traen la música por dentro. Puede ser, o sea, no existe una ley que te diga así porque es conducta humana, ¿no? Sí, sí. Pero lo normal es eso. Si tú eres bien aburrido en tu trabajo, eres bien aburrido en tu casa y eres bien aburrido teniendo sexo. Sí, sí, sí. Por eso pedí redes sociales, porque si redes sociales son locos, van a ser locos en la cara. Exactamente. Pero bueno, de eso no estamos hablando. Hablas desde tu experiencia. No, yo De la todavía investigación. sí, de la investigación. Sí, ¿No te lo claro. contaron? Ajá, entonces, ya de ahí vamos, ¿no? En ocasiones puede ser que por una cuestión hormonal, y esto siempre también tiene un dejo ahí de ¿cómo les diré? Como de discriminación. O sea, siempre se ha hablado acerca de que no, los hombres tienen una cuestión desbalanceada en las hormonas, pero solo en gays. Y la verdad es que no. O sea, puede ser el tipo más mamado y con barba cerrada y le chinga y ser el güey más gay de los gays, ¿no? Sí, sí conozco. Entonces, eso tiene que ver, o sea, el desarrollo de tus hormonas, poco o nada tiene que ver directamente con el desarrollo de tu sexualidad. Sí, porque si no, no hubieran personas bisexuales o personas heterocasados que andan buscando, ¿verdad?, a muchachitos por ahí. Exacto. Pero porque sí pasa, o sea, no solamente entonces tiene que ver esta idea de que ligar el desbalance hormonal, ¿verdad?, a esta cuestión de la orientación sexual, ¿verdad? No, pero lo para que nada. sí estamos afirmando es que las hormonas tienen algo que ver en la conducta y la estructura corporal, en la anatomía, claro, ¿verdad?, como lo que mencionaba, pero no, exacto. pero una mujer que tiene un desbalance hormonal y tiene más testosterona que la mujer promedio, no por ese desbalance va a ir a buscar a otra mujer, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que, para el público, ¿verdad?, a ver esta idea de estructurar el silogismo para saber qué es lo que estamos argumentando y qué no. Tipo círculo de Euler, ¿no? Esto es lo que está dentro del argumento, esto es lo que está fuera. No estamos diciendo eres gay porque tienes un desbalance hormonal. Ajá, no. Claro. Es decir, eres gay y también tienes un desbalance. Ajá, sí. Y como que eres desviado. Tengo una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas, pero ahorita solo puedo hacer. Por favor, porque... Una ocasión, en mi canal personal de YouTube, salí a grabar. Entonces, mi intención era entrevistar a una mujer que se dedicara a la prostitución. Y sí encontré en el bulevar conocido aquí en Ciudad Victoria. Entonces, para allá voy. Me encontré una chica y yo no sabía que la chica era trans. Entonces le dije, oye, te puedo entrevistar y en lugar de pagarte el servicio, pues te pago la entrevista, pero pues al final de cuentas tú estás ganando porque es tu trabajo. Me dijo, sí, sin ninguna falla. Le dije, ok, ahí está la entrevista, vayan a verla. Y era el tema del que nos enganchó y que siempre, desde antes de iniciar este proyecto, decíamos, ¿a quién tenemos que tener? Al profe Alan. Sí. Entonces, y pues yo no sabía que la chica era trans, entonces ya le digo, bueno, vamos a empezar, y ya le explico. Y empiezo a hacerle preguntas, y me empieza a responder, pues, obviamente, le pregunté cuánto cobraba y todas estas cuestiones, ¿no? Pero usted hizo una investigación en este tema. Exactamente. De hecho, cuando tú me lo platicas, es exactamente mi tesis de licenciatura, ¿no? Bueno, la historia es muy simple. Yo estudié psicología, entonces estaba en la tarde. Entonces salía en la tarde y la casa de mi señora madre, donde yo vivía en aquel momento, es por el centro de la ciudad. Yo tenía que pasar todos los días, después de salir de aquí, estar cotorreando y cuánto, pasaba más o menos como a las 9:30 por el bule. Entonces, pues ya estaba súper poblado, ¿no? Luego estamos hablando del Victoria del 2013, 14, pues, o sea, había mucho más que hoy en día, ¿no? Aparte porque las redes sociales estaban bien vírgenes, ¿no? O sea, ahorita todo es por Telegram y la fregada, en aquel momento, pues, ni idea, ¿no? Tenías que salir a la calle. Sí, claro, ¿no? Todavía la gente se comunicaba con Blackberries, ¿no? Que en paz descanse. En paz descanse, claro que sí. Oye, entonces yo pasaba todos los días por ahí y yo los observaba. Y normalmente veía a una que siempre estaba como que media agüitada.
se veía como media agüite ahí, ¿no? Sí. Y sí la- Se veía muy bien, agüitada, pero se veía muy bien. Sí, Miro para más o menos, sí. Triste. Así Una triste, flor. sí, así bien. Marchita, sí, marchita. Entonces, entonces yo al pasar por ahí, pues la veía y yo, esto siempre les digo a los morros, así nace la investigación, ¿no? Yo al verla por ahí, yo dije, ¿qué estará pasando por la vida de esta persona, no? Cuando yo estaba en séptimo semestre, conozco a un ángel, ¿no? A la doctora Nel, Gómez San Luis, es Dios, ¿no? Ella. Entonces, ella, un día yo platicando con ella y a mi profesora, y le digo, no, pues ella era mi profesora incluso de metodología de la investigación. ¿Y qué quieren investigar y cuánto y qué les interesa? Entonces, yo un día hablando con ella, así de la nada, le dije, pues todos los días paso y la veo, y me interesa. Dice, ¿y por qué no le preguntas? Y yo, chinga, porque se puede, ¿no? Sí, no mames. Y ella dice, no, pues vamos a intentarlo, ¿cuánto? Y me pasó un libro, pero exageradamente bueno el libro, desde ahorita lo voy a... El libro es de Anik Prior, se llama La Casa de la Mema. Es una chulada el libro, sí, un paréntesis del libro. Anik Prior es una mujer de Noruega que vino a vivir a Ciudad Neza en los 90 en la casa de la Mema. La Mema era Guillermo, se convierte en Guillerma Mema. Ya. Era una casa dentro de Ciudad Neza que era la ciudad, el ente más superpoblado del mundo en ese momento. Y era como una vecindad chiquita, súper apretujada, donde vivían todos los trans y todos los homosexuales que iban corridos de sus casas y que casi que los encontraba en la calle y se los llevaba a vivir ahí, ¿no? Sí. Entonces, Sí. dentro de esa casa, pues obviamente morían de VIH, les morían de tal cosa, sufrían peleaban entre penurias, se ellos. peleaban. Entonces, ella llega a vivir un año con ellas y hace una etnografía completísima y la publica. Esa es creo que su tesis doctoral, es Anik Prior, ¿no? Pero precioso Qué que es interesante. ese libro. La Casa de la Mema, de Anik Prior, ¿no? Solamente lo vende la UNAM, por cierto. Entonces, me pasa ese libro, me dice, cómpralo, pues lo compro. Oye, no manches, qué cosa tan impresionante estaba yo leyendo. Y dije, yo quiero hacer esto. Obviamente, está cabrón irte a Ciudad Neza y meterte, pero, y sobre todo porque, pues, Anik Prior era una noruega grandotota, como 2 metros, güera, flaca, súper de bien ver, ¿no? Pues está cabrón. Entonces, un día, pues ya me armé de valor, ¿no? Llegué, le pagué y cuánto. Y uno desde el principio genera sus propias hipótesis. Y una de mis hipótesis es la chica, o el chico en este caso, en aquel tiempo se les llamó prostitución masculina, ¿no? Porque en aquel momento estamos hablando de que todavía ser transexual era una condición muy negativa. Sí. Todavía era trastorno. Ajá, todavía era trastornote. Entonces se le llamó prostitución masculina. Entonces, ya hablando con esta persona, mis concepción era, pues la veo bien agüitada aquí, ¿no? Normalmente. Yo creo que ella ha vivido mucha discriminación en la vida. Yo creo que ella ha vivido mucha violencia en la vida. Yo creo que ella es pobre. Yo creo que ella probablemente está enferma. O sea, todas las cosas, obviamente que, pues, así, eso me lo decía yo en aquel momento, un Olaf de 20 años. Sí. Pero es la misma cosa que te puede decir cualquier persona en donde sea que las vea, ¿no? Entonces eran mis ideas y mis ideales. Y yo desilusión, ¿no? Pues resultó que era una chavita bien, ¿no? Tenía un montonal de varo su familia. Pero montonal. O sea, su papá con un puesto directivo en tal cosa, su mamá con un puesto directivo en otra cosa. Los dos lo amaban, ¿no? Ajá. Los dos lo aceptaron desde siempre. Nunca vivió discriminación. Pobre no era. Tenía varo. Ajá. Estaba estudiando una carrera, una licenciatura. Pero era adicto al sexo.
Decía, pues güey, a mí me gusta, uno, desafiar a mi papá, ¿no? Ajá. Que no le gusta que haga este pedo, me vengo para acá. Dos, pues es sexo. Yo quiero tener sexo todo el tiempo. Tres, me pagan por tenerlo. Sí, pues. Dice, Bien padre. ajá, ¿no? Y decía, Dios de mi vida, o sea, Ya sí, moviste no, todo. ya me madreaste, ya, güey. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. chingar su madre. Destruyó la tesis. investigación, Sí, sí. derrumbada en una Ajá. entrevista. Y dije, no, pues no mames. Y yo, de hecho, regresé con una sensación agridulce, ¿no? A decirle a la doctora, fíjese que soy un pendejo. No, fíjese que todo lo que yo estaba pensando no era. Y ella encantada dijo, güey, es que eso es, güey. ¿Quién se hubiera imaginado que en Ciudad Victoria? Dice, porque ella, para empezar, la doctora Nel es una persona que es psicóloga social. Entonces, en su momento, ella se metía a las alcantarillas con las personas que ya viven en Ciudad de México. Ella investigó acerca de la trata de personas en la Merced, por ejemplo, una de las investigadoras más picudas. Así de ensuciarse las manos. Ajá, claro. Una de las investigadoras. Completamente. Ajá. Como en las grandes universidades que tenemos ahorita. Claro, ¿no? Entonces, su esposo, el doctor Manuel Ariagor, cállate, o sea, él era de, no sé, de que estaba un lugar que era como un lugar donde había un punto de trata, ¿no? Donde era como pues sí, como cabaret, ¿no? Sí. Ciudad de México. Pues él era de que entrar y cotorrearse a las morras para sacarles toda la información, y etcétera. O sea, eran grandes mentes, ¿no? Entonces ella dijo, ¿quién se hubiera imaginado? Porque ella lo que más le preocupaba es que puede haber trata aquí. O sea, y no, Ciudad Victoria no existe la trata. ¿no? Hasta en ese momento. En ese lugar. Ahora se necesita alguien que vaya. En ese lugar, en ese momento, no existía. ¿no? A lo mejor en otros puntos. Sí. Pero ahí no. Era como lo más bajo, entonces Pues sí. eran agentes libres, ¿no? Sí. Ajá, y esa era la situación, ¿no? Entonces, esa fue precisamente la cuestión, toda la concepción que yo traía, y de hecho eso fue demasiado agradable para las personas que estudian el fenómeno. Entonces, pues ahí anduve viaje en congresos, ¿no? Prácticamente exponiendo estos datos que cada vez se hacían más, porque tenía más material de dónde sacarlos, ¿no? Y yo sí creyendo que iba a ser una tesis muy sufrida, donde había mucho dolor y demás. Y nada que ver, era puro cotorreo. Pero entonces todo esto se debe a que estas personas que estaban ahí, pues tienen exceso de testosterona. O la última, una cosa es lo ambiental, otra cosa es lo biológico y la otra cosa es lo psicológico. Ajá. Entonces, dentro de lo psicológico, tú también puedes ser una persona altamente sexual o altamente excitable. Se sabe que las mujeres, por ejemplo, son más excitables que los hombres. Los hombres rara vez, solamente cuando estamos muy dormidos y tenemos un sueño acá húmedo, ¿no? Ajá. Podemos tener una eyaculación con imaginación. Las mujeres sí pueden hacerlo. Sin tocarse, solamente imaginando, pueden tener un orgasmo, los otros no. Las mujeres son multiorgásmicas, nosotros no. Entonces, ese tipo de cosas. no sé con quién esté hablando, ¿no? Cuádrese. Entonces, estas condiciones de las mujeres las hacen psicológicamente, aparte que biológicamente las mujeres tienen un órgano específico para el placer, cosa que nosotros no, hace que las mujeres sean más sexuales que nosotros, ¿no? O estén más preparadas para el sexo que nosotros. Por biología y por cuestiones así. Y aparte por los estrógenos, aunque bueno, los estrógenos son aquellas cosas que genera la grasa, ¿no? O sea, cuando me ven a mí todo aquí grasiento sentado, pues sí estoy bien lleno de estrógeno, ¿no? Si me sacan sangre van a ver mucho estrógeno más que testosterona, aunque me vean con barba, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, eso es casi como una regla, ¿no? Los gorditos tienden a ser más amorosos que los mamados. Y eso es porque el estrógeno hace que estés, ¿no? Y simpático, ¿no? Porque sí conozco mucha gente así, que son, tengo un amigo en específico heterosexual, y su liga bastante, con chavas muy guapas, pero es muy simpático, muy así,
una personalidad muy bonita y atrae a las mujeres. Ey. Entonces, Y creo tiene que ver con por eso. ahí Entonces, va. por eso que las mujeres, por ejemplo, por más gimnasio que hagan o así, tienen celulitis. Y es algo normalito porque es la grasita. ¿Qué genera Sí. la grasita? El estrógeno. Como tienen un chingo de estrógeno, es por eso que se genera, ¿no? Creo que ya para terminar, escribí algunos puntos sobre lo que nos está hablando y nada más. Digo, entender que lo que estamos diciendo realmente es la superficie de todo. Ahorita, por ejemplo, en lo que acaba de decir de que yo tengo estrógeno, pero aunque me puedes ver con barba, la situación de las hormonas no es tan fácil como decir, tienes muy poquita testosterona, automáticamente ya eres femenino, tienes bastante estrógeno, automáticamente ya, o sea, eres femenino, lo que sea, sino que no es tan fácil así y hay un friego de hormonas que están por nuestro cuerpo y que influyen en diversas partes, ¿no? Desde nuestra salud física, nuestra salud mental. Pero algo de lo que me interesaba cuando hablaba sobre la influencia del clima es esta parte de la influencia del clima que es más allá que hablar del entorno social, ¿no? El ejemplo que nos dio de las personas en Noruega es el clima de ellos es frío, ¿no? O sea, alejándose un poquito de la cultura, y el clima de acá de las personas que están más cerca del centro del mundo, ¿cómo se dice? Del Ecuador. Del Ecuador. Tenemos otras influencias con base al clima. Entonces, el clima afecta hasta la personalidad y la sexualidad. Claro. En tanto a personas heterosexuales, homosexuales, ¿cuál sería su comentario sobre eso? Sí, el clima afecta a la personalidad completamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en Victoria lo podemos ver. Victoria tiene dos tipos de climas. Uno que está culero, otro que está de la chingada. Pero en el clima más culero, que para mí es verano, ¿no? Entonces tenemos 47 grados a la sombra y seco. Entonces, eso hace que las personas en la calle siempre andamos en chinga porque no queremos el sol. Sí. Dos, que nos estamos peleando por la sombra. O sea, no sé, has visto que en la Plaza del 8 la gente pasando así, aunque hay un chingo de espacio. En el estacionamiento, por ejemplo. Entonces, esas cosas hacen que las personas nos enojemos, el calor nos enoja. Y luego llueve, cuando llueve se inunda todo. Ajá, y luego el bochorno, ¿no? Sí. Entonces, eso genera otro tipo de personalidades también. Entonces, las personas que viven, por ejemplo, en altura con respecto a las personas que viven en el mar, también tienen diferencias. Porque afecta los estados de ánimo. Ajá, porque habla claro. sobre como la irritabilidad. Y luego lo que comemos también. Ajá. O sea, prácticamente todo influye en nuestra conducta. Y luego, por ejemplo, nosotros podemos observar un país muy súper chido, que sería, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Ah. Finlandia tiene una cualidad muy interesante. La gente prácticamente todo el tiempo está comiendo pescado, sobre todo pescados grasos. Entonces, el pescado graso genera un montonal de omegas y aparte genera que pues puedas tener cierto tipo de vitaminas, como la vitamina D, porque casi no hay sol. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, imagínate que te vas de intercambio a Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, pues tú vas a llegar y vas a comer pescado, sí, pero como no estás acostumbrado al pescado, te vas a estar hasta la madre. Sí. Y vas a ir a la tienda y vas a comprarte una pinche bolsa de más seca y te vas a hacer unas tortillas en la casa y un bistec ranchero y la chingada. Y vas a estar comiendo como comes en México, eso es un grave error. Porque la gente noruega, al comer todos esos ácidos grasos, está haciendo que no se depriman por falta de vitamina D. Entonces, Noruega, Helsinki, Finlandia, tiene el deshonroso primer lugar en suicidios de turistas en el mundo. Entonces, eso genera depresión, genera malestar, ¿no? El contacto con las personas, está la forma en la que hablan, por ejemplo, cómo habla un tejano, el inglés, y cómo lo habla un londinense. Sí. Y eso tiene que ver con que el londinense tiene un chorro de lluvia, sí. Frío, poco contacto social, entonces tienden a hablar muy sí. O sea, el inglés británico tiende a ser muy tajante. Sí. Y la literatura también, ¿no? Ajá, como en Inglaterra esta señora escribe la saga de Harry Potter, ¿verdad? Y luego acá en México tenemos como para chocolate, ¿no? Pero son de épocas 100 diferentes. 100 años de soledad en Colombia, ¿no? O sea, sí, o sea, tiene que ver con todas estas cuestiones. De lugares encerrados, fríos. Desde lo que me quedé con algo que nos dijo una ocasión, que las personas que tienen alucinaciones
por ejemplo, en estos países tienden a alucinar hadas y los que estamos acá, pues el sujeto que nos va a perseguir con una pistola y allá pues los vienen siguiendo las alas. Me quedé con eso. Sí. Tienden a sí, o sea, hasta en cuestiones tan raras como las alucinaciones. Las alucinaciones en Occidente tienden a ser catastróficas. Va a valer madre, Cristo viene pronto, ¿no? Sí. Mientras que las orientales tienen mucho que ver con cuestiones de paz, con cuestiones de amor, con cuestiones de unión, y son lo mismo, es esquizofrenia. Pero un esquizofrénico japonés muy probablemente va a estar alucinando con hadas, con samuráis, con florecitas, y nosotros con que nos anda persiguiendo la maña, ¿no? Y por última parte, voy a saltar algunas cositas. Por última parte, me interesó mucho cuando habló sobre, le recomendaron esta obra literaria, ¿no? Que en parte yo creo que también era de investigación, pero fue como una historia, una obra literaria. Y luego eso como que le dio una idea, lo impulsó a ir a la investigación. ¿Cuál sería su comentario sobre la importancia de como estudiantes, como aspirantes a la investigación, tengamos una buena base literaria, de saber obras de este tipo? ¿No? Es bastante necesario porque nos dan a nosotros... Yo siento que la investigación está muy, muy descontextualizada. Yo siento que al momento en el que nosotros hablamos de investigación, automáticamente nos aburrimos. Decimos, ay, no, es que hueva. Y porque muy probablemente nos da la clase el profesor más aburrido del mundo. Sí. Y no es culpa de nosotros ni de él, ¿no? O sea, él es así, él estaría feliz solamente haciendo investigación, pero lo ponen a dar clases a unos huercos que también no le interesa. Entonces, la cuestión aquí es, y ahora, cuando ellos te dicen, no, pues ponte a leer un artículo, tú a leer un artículo, el artículo está prácticamente escrito en un idioma irreconocible. Sí. Tú no entiendes qué fregados está diciendo esa persona, sobre todo porque está contrastando con datos de otros y sí. Es un rollote. Y luego no tengo bases en nada, o sea, no sé multiplicar y me estás hablando de chi cuadradas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas genera que los alumnos se sientan como que ellos no pueden, número uno. Y punto número dos, como que es un mundo al cual está como encriptado, hablan otro idioma. Sí. Pero la cuestión principal es que cuando nosotros vemos este tipo de obras, de cosas que a nosotros nos interesan, es cuando nosotros podemos ver lo valioso que es la investigación, qué es lo que puede lograr la investigación, ¿no? Y hay unas investigacionzotas, sobre todo del área de psicología social, que bárbaros. La gente lo que escribe y lo que dice, y no manches, yo por ejemplo estoy profundamente enamorado de un autor que se llama, no nada más autor, es doctor tal cual, o sea, aparte de Zizek, bueno, ya no tanto, se hizo medio facho, pero de Zizek cuando andaba con Lady Gaga, ¿no? Estoy bien enamorado del doctor Pablo Fernández Krislov. No. Bueno, pues él es Dios, ¿no? Chirisliev se escribe su nombre, su apellido. Y él escribe, es maravilloso estarlo leyendo, ¿no? Entonces, hay otro sujeto, Montiel, ¿no? Creo que se apellida Montiel. Pues resulta que él nació en un lugar que se llama Tenancingo, en Tlaxcala. Yo pensaba que era algún sueco. No. O sea, nació en Tenancingo, Tlaxcala. Tenancingo, Tlaxcala es nada más y nada menos la meca de la trata de personas. Ajá, o sea, así como Badiraguato en Sinaloa, ahí nació el Chapo y y el otro. Bueno, acá en Tenancingo nacen los tratantes de personas del mundo, no solamente de México. Ellos van y ponen bien al tiro a los de la mafia rusa, ellos van y andan con los hacen talleres. Literal, a eso se dedican. Sí. Ajá, están a niveles, o sea, llegas a ese lugar y es un pueblito así en medio de la sierra, como Badiraguato, pero son unas mansiones de tratantes que no mames. Entonces, ese compa nace ahí. Y el güey tiene sus compas de toda la vida. Sí. Y mi compadre se le dio por estudiar en lugar de tratar morras.
y dentro de que estaba estudiando se aventó una maestría como en antropología social, una chingadera similar. Oye, pues que su tesis la hace él iba a Tenancingo y en los bares, güey, estaba así con sus camaradas y sus camaradas hablándole de todo lo que hacían. Mi compadre todo lo redactó y eso lo puedes encontrar en internet. O sea, está libre o sea, el güey detalló rutas de trata, a quién le dan el varo, a qué tan profundo están, en dónde en el mundo participan. No, se mamó, güey. Y te detalla cómo es que esos güeyes van haciendo su carrera desde bien abajo, andan como paleteros, pues están bien guapos los vatos, ¿no? La morrita se gancha, eso es algo súper rápido. La morrita se gancha, la super mega enamoran. O sea, ellos saben cómo hacer, o sea, tienen casi que una guía a seguir, ¿no? Sí. La chavita se enamora, se la llevan ellos a Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México, pues como ellos se dan la vida de pobres, pero en realidad son multimillonarios, pues la morra la tienen encerrada en una vecindad toda culera y fea, no le dan cosas ni dinero para comer ni nada, la morra sufre hambre, ellos regresan, se hacen los dolidos, no, pues no saqué nada y la chingada. Pasa el tiempo y después de estar tan madreados, dice, oye, fíjate, ¿qué crees que me dijo mi compadre? Que si nos pagaba, pero sacaba, pero nada más, ¿cómo crees? Pues ya la morra con tanta hambre, con tanta necesidad acepta. Y se dan así los primeros encuentros, luego él la embaraza, tiene al bebé, deja que ella se super mega encariñe con el bebé y luego se lo arrebata. Entonces las mamás de estos güeyes son las que cuidan a sus hijos, que los tienen secuestrados allá, y entonces ahí haces algo, le dices a alguien cómo te está pasando esto y tu hijo se muere. ¿Y en qué año fue esa investigación? 2005, si mal no recuerdo. Y hasta bueno, no sé si qué tan no al corriente se haya mantenido con esto, pero... No recuerdo si su apellido es Montiel o Maciel, pero cualquiera de los dos. Y creo que ahorita, como están redes sociales, las personas ya van como que más, desde los 5 años como que traen más colmillo, la gente todavía esté cayendo a ese tipo de trampas. Ahorita las trampas ya no son iguales, ahorita son diferentes. Pero en aquel tiempo eran así. En aquel tiempo eran así, ¿no? Muy probablemente porque pues nosotros estamos viendo nosotros vemos el mundo desde el lugar donde estamos puestos. Pero si nosotros nos vamos más para abajo, o sea, chingado este comentario, fúnenme, ¿no? Tú no te vas a enamorar de un paletero, güey. Pero hay gente que sí. Tú no puedes ver el mundo con esos ojos. Entonces, esas personas que se enamoran de paletero muy probablemente tengan un celular muy raquítico, quién sabe si tengan acceso a internet, ¿no? Porque pues, somos millones y millones y millones de mexicanos, entonces quién sabe qué tanto ese mismo patrón sigue afectando hoy en día, ¿no? Entonces, y eso es una tesis de maestría. Muy probablemente lo madrearon, quién sabe si ya está en un lugar mejor. Pero, o sea, güey, con la investigación puedes lograr cosas cabroncísimas. Y sin estarte diciendo, el método que utilicé fue una etnografía, ¿verdad? Porque no sé qué es, ¿no? O sea, es como, yo nací aquí, fui acá, Entonces, los libros que nacen de las investigaciones tienden a ser más amigables con el mundo normal, ¿no? Sí, pues es algo que famosamente todos los filósofos han hecho, escribir libros para poder comunicar su filosofía. No fue de que hablaron, publicaron un libro de curso sobre mi tema, hicieron libros y así lo pudieron compartir con las personas, con el público en general. La idea es al final compartir la información con el público. Pero bueno, te doy el micrófono para que nos despidas, Oliver. Pues es muy interesante todo esto. Es completamente enriquecedor y sin duda, pues tendríamos muchísimas preguntas que hacer y mucha más información que nos gustaría que nos compartiera, pero pues el tiempo, las necesidades, la lluvia, el sol, el clima nos afectan, como ya escucharon, nos afecta. Entonces pues nos tenemos que despedir, pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues yo creo que hay tiempo y hay interés para que después regrese cuando ya hacemos 1 millón o 2 millones o los que sean, ¿verdad? Sí, para que nos vuelva a compartir sobre esto que es tan interesante. Sí, sin duda alguna, no, ustedes no se preocupen cuando ustedes quieran. De
Eso también, no sé si quieran como a modo de dinámica, porque a lo mejor nosotros estamos hablando pero la raza nos está viendo, nos está escuchando, pues ellos tienen más dudas, ¿no? Sí. Entonces también, si tienen un chingo de dudas o cosas similares, pues igual y háganla llegar y podemos hacer uno de las dudas de la raza. Pues sí, es cierto. Podríamos abrir un espacio, las dudas con Olaf. Sí. Jalo, a mí me gustaría. Claro, Muy sí. bien, es muy interesante. No, pues entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues puedes decirle a la gente pues que nos siga, que se suscriba, que nos vea. Sigan, suscríbanse, vuélvanse, ¿cómo se dice? Patrones, patrocinadores, lo que sea, ¿verdad? Te salió la buchón con el patrón. Sí. Tengo mucha testosterona. Sí, claro, nada. Bueno, ahí corte cámara. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.